voy a explicar los 7 deberes fundamentales que tiene que cumplir el ser humano y después los voy a ir explicando poco a poco, uno por uno. El ser humano debe cumplirse ajustándose a las normas de la naturaleza de la creación. Consecuentemente, debe crecer, multiplicarse y ejercer el control y dominio de sus facultades. Este deber es un tanto complejo de explicar y de entender porque implica muchas cosas. Ajustarse a las normas de la naturaleza exige conocerlas y comprenderlas. ¿Cuáles son las normas de la naturaleza? La primera norma de la naturaleza es la norma de la conectividad. En el universo existe todo en constante y continua conectividad. No existe la singularidad independiente, puesto que para reconocerla exige de un sujeto que la aprecie, y eso es correlatividad, concordancia y conexión entre un sujeto y un objeto apreciado, que implica que en el cosmos exista todo en conectividad. Eso exige que la especie humana se conecte también con la totalidad de las especies acorde con la norma de la conectividad. La conectividad exige respeto, confianza y aprecio mutuo. La naturaleza dispone en todo lo creado de una naturaleza directiva inherente o naturaleza instintiva de protección, conservación y reproducción de su integridad, de su mantenimiento y de su perpetuidad. El instinto hace posible la conectividad de toda la variación de conjuntos existentes. El ser humano ha de sentirse parte conectiva de esa variedad de conjuntos porque es uno más de los que forman parte de la totalidad. La conectividad existe entre el exceso de conexión y en la carencia de conexión entre una y otra, entre el exceso y la carencia de conexión. El exceso de absorción impide la ubicación de nuevas alternativas y la carencia de conectividad impide la absorción. La conectividad interespecie, la conexión social, la conexión cívica y la conexión entre lo sentimental, lo intelectual y lo productivo, entre intención, selección y poder, ha de ser establecida por el individuo firme, templado y prudente, porque en la naturaleza de la creación existe todo en perfecta interconexión. Deberes humanos. La segunda norma de la dualidad, o la segunda norma es la norma de la dualidad complementaria. La conectividad es un estado de complementariedad entre aspectos propios de uno y necesarios para el otro. La necesidad y la satisfacción son complementos. En la satisfacción existen contenidos los aspectos pretendidos por la necesidad y en la necesidad descansa la satisfacción que la completa. Esta dualidad, causa y consecuencia, se establece mediante la dualidad horizontal entre el sujeto emisor y el objeto receptor. En el activo emisor existen elementos de transformación para que el objeto receptor retribuya al emisor y en el objeto existen aspectos apreciables para el interés, el bienestar o la satisfacción del sujeto emisor. La dualidad complementaria o el complemento de la dualidad indica que en ambos aspectos duales existe la cualidad necesaria para que el complemento se complete. Ambos son interdependientes. El hijo es calificado por el padre es calificado por el hijo. La esposa califica al esposo y el esposo califica a la esposa, acorde con el comportamiento complementario de cada uno de ellos. Si el padre o el esposo no atiende, no entiende y no está atento a las necesidades del otro, el hijo o la esposa no califica verdadero al padre. Y en el cumplimiento del crecimiento, de la multiplicación y del dominio vinculante conectivo, la naturaleza masculina necesita de la femenina y viceversa. Así como los animales machos necesitan de las hembras, el pistilo necesita del estambre, el catión del anión y lo positivo en la electricidad necesita también de la valencia negativa. La complementariedad de cada individuo debe cumplirse acorde con la naturaleza de la especie y está acorde con las normas de la naturaleza de la totalidad. La tercera es la norma del dominio sobre el centro. La complementariedad dual se establece en base al centro de atracción mutua. Ambas partes de la dualidad se sienten atraídas, interesadas
o vinculados con algún aspecto del complemento, ya sea el atractivo de su morfología, o el atractivo de la posibilidad idealizada, o el atractivo de la conveniencia, el atractivo reproductivo o el atractivo vinculante. Ese poder de atracción existe contenido en cada una de las individualidades duales del cosmos. En el aspecto interno espiritual, emocional, intelectual y motivacional, el centro del atractivo es el amor, la verdad o la bondad. El sentido de plenitud, de justicia o ajuste y de cumplimiento del deber es el centro motriz de la actividad emocional, de la actividad intelectual, de la actividad funcional, motivacional o creativa. En el aspecto externo animal del alma, el ánima que anima al instinto animal es el apetito intergenital. Ese es el centro que conecta la polaridad de género es el instinto o es el apetito intergenital. El centro de la existencia viva es la movilidad, la fuerza motriz, la energía vital, protegida por el instinto de protección, lógicamente. Sin movilidad no hay vida. El dominio de la motricidad es la vida y ese es el centro de la existencia viva. El centro de la alimentación es el hambre. El aparato digestivo depende del hambre, que es el termostato que alerta frente a la escasez de alimento, o la sed en la hidratación, o el aburrimiento en el ejercicio, o el cansancio en el descanso. Lo mismo ocurre con el apetito de los instintos o del bienestar en la motivación, el convencimiento en el interés o la vinculación en el afecto. Todos estos son centros que dominan la facultad. El dominio sobre el centro lo establecen valores emocionales, intelectuales o motivacionales. Valor es la cualidad que satisface, convence y beneficia. La cuarta ley es la norma del rechazo al desorden. La naturaleza en su conjunto es un orden establecido en base a la ordenanza que lo ordena. Y la ordenanza a todos los componentes y ordena a todos los componentes del conjunto de especies de que se compone, desde los fotones o neutrinos hasta los humanos. Sabemos que los fotones no tienen masa, son luz, pero pueden transformarse en una partícula de masa mediante un proceso que se denomina creación de pares. Todo orden exige un ajuste, lo que obliga a evitar el desajuste o el desorden. Por ejemplo, la negación del individuo a crecer se enfrenta al rechazo a la naturaleza del crecimiento y esta obliga a alimentarse o a sobrevivir. La negación del individuo a reproducirse deja sin descendencia al individuo e imposibilita el desarrollo vincular, parentofilial, filioparental y fraterno-conyugal. La naturaleza de la especie rechaza ese individuo y padece crisis existencial, crisis de identidad y crisis motivacional. El rechazo al desorden lo vemos al juntar dos polos iguales. Al juntar dos polos iguales se rechazan, se repelen. Al poner dos alfas en una manada se repelen. Al invertir la posición de autoridad y autorizado se repelen. Al invertir el dominio y pretender que una sardina es más fuerte o poderosa que un cocodrilo, bueno, el cocodrilo se comerá la sardina fácilmente. El rechazo al desorden se observa frente al mentiroso, frente al cleptómano, frente al agresivo, frente al repugnante, etcétera, etcétera, etcétera. El rechazo a la autopercepción también de quien se declara lo que no es otro ejemplo del rechazo al desorden. La naturaleza te rechaza. La especie humana debe ordenarse en el orden y para eso es necesario que rechace el desorden que lo margina de las normas de la naturaleza. La quinta ley es la norma del proceso en tres etapas. Toda especie nace, crece y muere. Ese proceso es por todos compartido. Nada nace realizado completo. Todo debe realizar algún tipo de finalidad específica o algún tipo de función y en esa realización se establece un proceso, un inicio, un medio y un término. Los procesos son caminos de desarrollo de particularidades específicas. El desarrollo del ser humano es el de crecer en la infancia, adolescencia y adultez. En la infancia controlando las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. En la adolescencia controlando las virtudes, el celo y los instintos. Y en la adultez estableciendo los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales. Ese es el proceso, eso es por lo que existe y eso es para lo que existe el proceso en tres etapas del desarrollo humano.
Sin practicar las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia no se completa o cumple la infancia. Sin el control de las virtudes, el celo y los instintos no se supera la adolescencia. Y no se califica adulto sin el establecimiento vincular afectivo, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial. No se realiza el humanismo del ser que lo califica y justifica humano. El ser realizado no es el exitoso profesional, la profesión es solo una habilidad laboral. No es el éxito económico, eso es solo almacenar pertenencias. No es divertirse, eso es solo entretenerse. Ni es vivir como surja, eso es indiferencia. Al universo paralelo solo le llega lo establecido porque la atmósfera de ese universo es el valor. Y lo que hayas establecido es lo que te identifica. Si estableciste bondad, te identifica tu bondad. Si estableciste convencimiento, te identifica tu convencimiento. Si estableciste vínculos, te identifican esos vínculos. En el universo paralelo existen esferas de vinculados. Están los budistas, confucionistas, cristianos, islámicos, judíos, católicos, pero en todos estos casos son devotos de un mito, no son vínculos interconectados. El vínculo es de dar y recibir. Buda no dejó constancia de ser amado o de amar a alguien en la vinculación del respeto mutuo, de la confianza compartida mutua, ni de la completa unidad en la lealtad a la misma finalidad. No se conoce. Confucio fue respetado, creó las normas de la familia, pero no se conocen vínculos entre él y alguien más, vínculos en lo mismo, en el respeto, confianza y unidad en la misma finalidad natural. Jesús no lo logró con ninguno de sus discípulos. El universo paralelo está prácticamente vacío. La sexta es la norma de la finalidad específica. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Esa razón es únicamente una, solo una, la que satisface a la necesidad que lo origina. Sobre esta base podemos afirmar que cada especie en su gen, en su ADN, en su genoma, contiene todas las facultades para cumplirse y esa realización existe predispuesta en la naturaleza de su genoma. Las especies naturales cumplen todas su finalidad de manera autónoma, de manera automática, por llamarla de alguna manera. La cadena trófica es una demostración evidente de que todas las especies aportan al ordenamiento de las ordenanzas universales y se realizan independientemente de lo que sepan o no. A veces ellos no saben qué es lo que hacen, pero lo hacen igual. ¿Por qué? Porque se satisface la necesidad creativa que los ha originado en ese comportamiento de las especies. A la naturaleza humana, si se le excluye su facultad espiritual, emocional, intelectual y creativa, también cumple su finalidad física. Nace, crece, muere, bueno, pues igual que todos los animales, entonces, perfecto. Pero de ser así, moriría insatisfecho, inseguro e insuficiente a nivel espiritual, a nivel mental o a nivel de conciencia. Sería consciente de ser insatisfecho, inseguro e insuficiente. De ser así, ¿qué sentido tiene la espiritualidad? Es absurdo creer o crear una voluntad creativa para que se sienta insuficiente y frustrada o se frustre después de todo. Es absurdo crear una inteligencia para sentirse insegura de su convencimiento. Y más absurdo es crear una sensibilidad afectivo vinculante para quedar insatisfecha. ¿Qué sentido tendría eso? No, no tiene sentido porque todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario y la necesidad existe para ser y sentirse, además de saberse satisfecha. La finalidad de la existencia humana es, como antes dije, el desarrollo del ser humano es el de crecer en la infancia, adolescencia y adultez. En la infancia controlando las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. En la adolescencia controlando las virtudes, el celo y los instintos. Y en la adultez estableciendo los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales. Ese es el proceso. Eso es por y para lo que existe el ser humano. Esa es la misión para realizarse en su específica finalidad.
Y la séptima de las normas de la naturaleza es la norma del cumplimiento completo en todo, absolutamente en todo lo creado, en todas las especies, en su genoma contienen el proceso y las facultades para cumplir completamente la necesidad originaria hasta ser satisfecha en ello. Nada existe en medio de un proceso inconcluso, ni necesita de mutaciones que lo completen. Toda especie está cumplida completamente, independiente de que un individuo de esa especie o varios individuos de esa especie se enfermen o no sean todo lo que pueden ser. Las especies están completas en sus facultades y en sus finalidades. Luego, una vez descubiertas y comprendidas estas 7 normas, cada individuo debe realizarse en ellas. Esos son los deberes humanos. No son muchos, pero son muy importantes de cumplir para sentirse satisfechos, para saberse justos o ajustados y para cumplirse completamente realizados. Comiencen por aplicar las normas de comportamiento, convencimiento y convivencia. Continúen ejerciendo el control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos. Y finalmente establezcan los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales lo más conectivamente posible y compartan ese conocimiento con sus inmediatos. Y si no comprenden estas cosas, bueno, yo os ofrezco estas clases de procedimientos técnicos del arte, pero además estoy hablando de filosofía del arte y en esa filosofía del arte explico estas cosas, así es que podéis formar parte del grupo de alumnos que cumplen con este curso de 24 clases online, 2 veces por semana, son clases de 24, son 24 clases de 45 minutos cada una, en horarios flexibles. Yo me acomodo a vuestro horario y después os dejo el teléfono para que me hagáis el contacto por WhatsApp porque por teléfono no respondo. Y mucha fuerza en la enseñanza y en el aprendizaje y puesta en práctica de estas normas y como os decía, os voy a resumir todo lo que hemos explicado aquí. Decimos que el ser humano debe cumplirse ajustándose a las normas de la naturaleza de la creación, consecuentemente debe crecer, multiplicarse y ejercer el control y dominio de sus facultades. El ser humano debe responder incondicional y voluntariamente siempre y en todo a satisfacer, ajustar o cumplir la máxima necesidad válida para todo. El ser humano debe controlar las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. El ser humano debe controlar el celo emocional, intelectual y motivacional. El ser humano debe controlar los instintos de protección, conservación y reproducción, superando la sensación del miedo derivado del sobreproteccionismo del instinto de protección, superando los apetitos alimenticios, la dependencia aditiva a las sustancias, los excesos o carencias de ejercicio y descanso. Debe superar la tentación del apetito intergenital prematuro para evitar la violación de los derechos de la mujer o el embarazo no deseado que viola los derechos del niño. Y el ser humano debe atender, entender y estar atento a las necesidades fundamentales del inmediato, seduciendo con afecto, persuadiendo con la razón y motivando con lo adecuado o ejemplar. El ser humano debe cumplirse en estos 7 deberes para realizarse íntegramente en su dignidad humana y establecer el humanismo exigido por la historia de la humanidad insuficiente y deshumanizada. Estos 7 deberes humanos son un mandato categórico del Código Natural Humano que posibilitan la realización íntegra de la autoestima, de la autonomía y autoría completa del individuo. Piensa en una sociedad respetuosa de estos deberes y imagina cómo podrías existir en ella. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima exposición. Muchas gracias.
Vamos a hablar de los deberes humanos. Deberes humanos. Voy a explicar los 7 deberes fundamentales que tiene que cumplir el ser humano y después los voy a ir explicando poco a poco, uno por uno. El ser humano debe cumplirse ajustándose a las normas de la naturaleza de la creación. Consecuentemente, debe crecer, multiplicarse y ejercer el control y dominio de sus facultades. Este deber es un tanto complejo de explicar y de entender porque implica muchas cosas. Ajustarse a las normas de la naturaleza exige conocerlas y comprenderlas. ¿Cuáles son las normas de la naturaleza? La primera norma de la naturaleza es la norma de la conectividad. En el universo existe todo en constante y continua conectividad. No existe la singularidad independiente, puesto que para reconocerla exige de un sujeto que la aprecie, y eso es correlatividad, concordancia y conexión entre un sujeto y un objeto apreciado, que implica que en el cosmos exista todo en conectividad. Eso exige que la especie humana se conecte también con la totalidad de las especies acorde con la norma de la conectividad. La conectividad exige respeto, confianza y aprecio mutuo. La naturaleza dispone en todo lo creado de una naturaleza directiva inherente o naturaleza instintiva de protección, conservación y reproducción de su integridad, de su mantenimiento y de su perpetuidad. El instinto hace posible la conectividad de toda la variación de conjuntos existentes. El ser humano ha de sentirse parte conectiva de esa variedad de conjuntos porque es uno más de los que forman parte de la totalidad. La conectividad existe entre el exceso de conexión y en la carencia de conexión entre una y otra, entre el exceso y la carencia de conexión. El exceso de absorción impide la ubicación de nuevas alternativas y la carencia de conectividad impide la absorción. La conectividad interespecie, la conexión social, la conexión cívica y la conexión entre lo sentimental, lo intelectual y lo productivo, entre intención, selección y poder, ha de ser establecida por el individuo firme, templado y prudente, porque en la naturaleza de la creación existe todo en perfecta interconexión. Deberes humanos. La segunda norma de la dualidad, o la segunda norma es la norma de la dualidad complementaria. La conectividad es un estado de complementariedad entre aspectos propios de uno y necesarios para el otro. La necesidad y la satisfacción son complementos. En la satisfacción existen contenidos los aspectos pretendidos por la necesidad y en la necesidad descansa la satisfacción que la completa. Esta dualidad, causa y consecuencia, se establece mediante la dualidad horizontal entre el sujeto emisor y el objeto receptor. En el activo emisor existen elementos de transformación para que el objeto receptor retribuya al emisor y en el objeto existen aspectos apreciables para el interés, el bienestar o la satisfacción del sujeto emisor. La dualidad complementaria o el complemento de la dualidad indica que en ambos aspectos duales existe la cualidad necesaria para que el complemento se complete. Ambos son interdependientes. El hijo es calificado por el padre es calificado por el hijo. La esposa califica al esposo y el esposo califica a la esposa, acorde con el comportamiento complementario de cada uno de ellos. Si el padre o el esposo no atiende, no entiende y no está atento a las necesidades del otro, el hijo o la esposa no califica verdadero al padre. Y en el cumplimiento del crecimiento, de la multiplicación y del dominio vinculante conectivo, la naturaleza masculina necesita de la femenina y viceversa. Así como los animales machos necesitan de las hembras, el pistilo necesita del estambre, el catión del anión y lo positivo en la electricidad necesita también de la valencia negativa. La complementariedad de cada individuo debe cumplirse acorde con la naturaleza de la especie y está acorde con las normas de la naturaleza de la totalidad. La tercera es la norma del dominio sobre el centro. La complementariedad dual se establece en base al centro de atracción mutua.
Ambas partes de la dualidad se sienten atraídas, interesadas o vinculados con algún aspecto del complemento, ya sea el atractivo de su morfología, o el atractivo de la posibilidad idealizada, o el atractivo de la conveniencia, el atractivo reproductivo o el atractivo vinculante. Ese poder de atracción existe contenido en cada una de las individualidades duales del cosmos. En el aspecto interno espiritual, emocional, intelectual y motivacional, el centro del atractivo es el amor, la verdad o la bondad. El sentido de plenitud, de justicia o ajuste y de cumplimiento del deber es el centro motriz de la actividad emocional, de la actividad intelectual, de la actividad funcional, motivacional o creativa. En el aspecto externo animal del alma, el ánima que anima al instinto animal es el apetito intergenital. Ese es el centro que conecta la polaridad de género es el instinto o es el apetito intergenital. El centro de la existencia viva es la movilidad, la fuerza motriz, la energía vital, protegida por el instinto de protección, lógicamente. Sin movilidad no hay vida. El dominio de la motricidad es la vida y ese es el centro de la existencia viva. El centro de la alimentación es el hambre. El aparato digestivo depende del hambre, que es el termostato que alerta frente a la escasez de alimento, o la sed en la hidratación, o el aburrimiento en el ejercicio, o el cansancio en el descanso. Lo mismo ocurre con el apetito de los instintos o del bienestar en la motivación, el convencimiento en el interés o la vinculación en el afecto. Todos estos son centros que dominan la facultad. El dominio sobre el centro lo establecen valores emocionales, intelectuales o motivacionales. Valor es la cualidad que satisface, convence y beneficia. La cuarta ley es la norma del rechazo al desorden. La naturaleza en su conjunto es un orden establecido en base a la ordenanza que lo ordena. Y la ordenanza a todos los componentes y ordena a todos los componentes del conjunto de especies de que se compone, desde los fotones o neutrinos hasta los humanos. Sabemos que los fotones no tienen masa, son luz, pero pueden transformarse en una partícula de masa mediante un proceso que se denomina creación de pares. Todo orden exige un ajuste, lo que obliga a evitar el desajuste o el desorden. Por ejemplo, la negación del individuo a crecer se enfrenta al rechazo a la naturaleza del crecimiento y esta obliga a alimentarse o a sobrevivir. La negación del individuo a reproducirse deja sin descendencia al individuo e imposibilita el desarrollo vincular, parentofilial, filioparental y fraterno-conyugal. La naturaleza de la especie rechaza ese individuo y padece crisis existencial, crisis de identidad y crisis motivacional. El rechazo al desorden lo vemos al juntar dos polos iguales. Al juntar dos polos iguales se rechazan, se repelen. Al poner dos alfas en una manada se repelen. Al invertir la posición de autoridad y autorizado se repelen. Al invertir el dominio y pretender que una sardina es más fuerte o poderosa que un cocodrilo, bueno, el cocodrilo se comerá la sardina fácilmente. El rechazo al desorden se observa frente al mentiroso, frente al cleptómano, frente al agresivo, frente al repugnante, etcétera, etcétera, etcétera. El rechazo a la autopercepción también de quien se declara lo que no es otro ejemplo del rechazo al desorden. La naturaleza te rechaza. La especie humana debe ordenarse en el orden y para eso es necesario que rechace el desorden que lo margina de las normas de la naturaleza. La quinta ley es la norma del proceso en tres etapas. Toda especie nace, crece y muere. Ese proceso es por todos compartido. Nada nace realizado completo. Todo debe realizar algún tipo de finalidad específica o algún tipo de función y en esa realización se establece un proceso, un inicio, un medio y un término. Los procesos son caminos de desarrollo de particularidades específicas. El desarrollo del ser humano es el de crecer en la infancia, adolescencia y adultez. En la infancia controlando las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. En la adolescencia controlando las virtudes, el celo y los instintos. Y en la adultez estableciendo los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales. Ese es el proceso
Eso es por lo que existe y eso es para lo que existe el proceso en tres etapas del desarrollo humano. Sin practicar las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia no se completa o cumple la infancia. Sin el control de las virtudes, el celo y los instintos no se supera la adolescencia. Y no se califica adulto sin el establecimiento vincular afectivo filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial. No se realiza el humanismo del ser que lo califica y justifica humano. El ser realizado no es el exitoso profesional, la profesión es solo una habilidad laboral. No es el éxito económico, eso es solo almacenar pertenencias. No es divertirse, eso es solo entretenerse. Ni es vivir como surja, eso es indiferencia. Al universo paralelo solo le llega lo establecido porque la atmósfera de ese universo es el valor. Y lo que hayas establecido es lo que te identifica. Si estableciste bondad, te identifica tu bondad. Si estableciste convencimiento, te identifica tu convencimiento. Si estableciste vínculos, te identifican esos vínculos. En el universo paralelo existen esferas de vinculados. Están los budistas, confucionistas, cristianos, islámicos, judíos, católicos, pero en todos estos casos son devotos de un mito, no son vínculos interconectados. El vínculo es de dar y recibir. Buda no dejó constancia de ser amado o de amar a alguien en la vinculación del respeto mutuo, de la confianza compartida mutua, ni de la completa unidad en la lealtad a la misma finalidad. No se conoce. Confucio fue respetado, creó las normas de la familia, pero no se conocen vínculos entre él y alguien más, vínculos en lo mismo, en el respeto, confianza y unidad en la misma finalidad natural. Jesús no lo logró con ninguno de sus discípulos. El universo paralelo está prácticamente vacío. La sexta es la norma de la finalidad específica. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Esa razón es únicamente una, solo una, la que satisface a la necesidad que lo origina. Sobre esta base podemos afirmar que cada especie en su gen, en su ADN, en su genoma, contiene todas las facultades para cumplirse y esa realización existe predispuesta en la naturaleza de su genoma. Las especies naturales cumplen todas su finalidad de manera autónoma, de manera automática, por llamarla de alguna manera. La cadena trófica es una demostración evidente de que todas las especies aportan al ordenamiento de las ordenanzas universales y se realizan independientemente de lo que sepan o no. A veces ellos no saben qué es lo que hacen, pero lo hacen igual. ¿Por qué? Porque se satisface la necesidad creativa que los ha originado en ese comportamiento de las especies. A la naturaleza humana, si se le excluye su facultad espiritual, emocional, intelectual y creativa, también cumple su finalidad física. Nace, crece, muere, bueno, pues igual que todos los animales, entonces, perfecto. Pero de ser así, moriría insatisfecho, inseguro e insuficiente a nivel espiritual, a nivel mental o a nivel de conciencia. Sería consciente de ser insatisfecho, inseguro e insuficiente. De ser así, ¿qué sentido tiene la espiritualidad? Es absurdo creer o crear una voluntad creativa para que se sienta insuficiente y frustrada o se frustre después de todo. Es absurdo crear una inteligencia para sentirse insegura de su convencimiento. Y más absurdo es crear una sensibilidad afectivo vinculante para quedar insatisfecha. ¿Qué sentido tendría eso? No, no tiene sentido porque todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario y la necesidad existe para ser y sentirse, además de saberse, satisfecha. La finalidad de la existencia humana es, como antes dije, el desarrollo del ser humano es el de crecer en la infancia, adolescencia y adultez. En la infancia controlando las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. En la adolescencia controlando las virtudes, el celo y los instintos. Y en la adultez estableciendo los vínculos filioparentales, fraternoconyugales y parentofiliales. Ese es el proceso. Eso es por y para lo que existe el ser humano.
Esa es la misión para realizarse en su específica finalidad. Y la séptima de las normas de la naturaleza es la norma del cumplimiento completo en todo, absolutamente en todo lo creado, en todas las especies, en su genoma contienen el proceso y las facultades para cumplir completamente la necesidad originaria hasta ser satisfecha en ello. Nada existe en medio de un proceso inconcluso, ni necesita de mutaciones que lo completen. Toda especie está cumplida completamente, independiente de que un individuo de esa especie o varios individuos de esa especie se enfermen o no sean todo lo que pueden ser. Las especies están completas en sus facultades y en sus finalidades. Luego, una vez descubiertas y comprendidas estas 7 normas, cada individuo debe realizarse en ellas. Esos son los deberes humanos. No son muchos, pero son muy importantes de cumplir para sentirse satisfechos, para saberse justos o ajustados y para cumplirse completamente realizados. Comiencen por aplicar las normas de comportamiento, convencimiento y convivencia. Continúen ejerciendo el control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos. Y finalmente establezcan los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales lo más conectivamente posible y compartan ese conocimiento con sus inmediatos. Y si no comprenden estas cosas, bueno, yo os ofrezco estas clases de procedimientos técnicos del arte, pero además estoy hablando de filosofía del arte y en esa filosofía del arte explico estas cosas, así es que podéis formar parte del grupo de alumnos que cumplen con este curso de 24 clases online, 2 veces por semana, son clases de 24, son 24 clases de 45 minutos cada una, en horarios flexibles. Yo me acomodo a vuestro horario y después os dejo el teléfono para que me hagáis el contacto por WhatsApp, porque por teléfono no respondo. Y mucha fuerza en la enseñanza y en el aprendizaje y puesta en práctica de estas normas. Y como os decía, os voy a resumir todo lo que hemos explicado aquí. Decimos que el ser humano debe cumplirse ajustándose a las normas de la naturaleza de la creación, consecuentemente debe crecer, multiplicarse y ejercer el control y dominio de sus facultades. El ser humano debe responder incondicional y voluntariamente siempre y en todo a satisfacer, ajustar o cumplir la máxima necesidad válida para todo. El ser humano debe controlar las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. El ser humano debe controlar el celo emocional, intelectual y motivacional. El ser humano debe controlar los instintos de protección, conservación y reproducción, superando la sensación del miedo derivado del sobreproteccionismo del instinto de protección, superando los apetitos alimenticios, la dependencia aditiva a las sustancias, los excesos o carencias de ejercicio y descanso. Debe superar la tentación del apetito intergenital prematuro para evitar la violación de los derechos de la mujer o el embarazo no deseado que viola los derechos del niño. Y el ser humano debe atender, entender y estar atento a las necesidades fundamentales del inmediato, seduciendo con afecto, persuadiendo con la razón y motivando con lo adecuado o ejemplar. El ser humano debe cumplirse en estos 7 deberes para realizarse íntegramente en su dignidad humana y establecer el humanismo exigido por la historia de la humanidad insuficiente y deshumanizada. Estos 7 deberes humanos son un mandato categórico del Código Natural Humano que posibilitan la realización íntegra de la autoestima, de la autonomía y autoría completa del individuo. Piensa en una sociedad respetuosa de estos deberes y imagina cómo podrías existir en ella. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima exposición. Muchas gracias. Espero que esta clase haya sido de vuestro interés. Si queréis continuar con el curso de 24 clases durante 3 meses, son 2 clases por semana de 45 minutos cada una en horario flexible. Buscamos la forma de acomodarnos. Nos dejas un WhatsApp en el siguiente teléfono que os dejo a continuación. Gracias y nos vemos en las clases.